Las guerras de Orión, invasión reptil, Atlántida y Lemuria. Mapa prediluvio. Geografía. Hace 40.000 años, la Tierra no tenía mares ni océanos grandes. Su superficie era muy verde, cubierta de bosques y llanuras muy extensas. Tenía innumerables ríos y lagos, en donde hoy es el suelo oceánico. En las partes más profundas había mares internos, pero pequeños, como hoy es el mar Caspio, e incontables grandes lagos, algunos conectados, otros no, definiendo unos y otros como agua salada y agua dulce. El ecosistema terrestre tenía otra forma de funcionar, era otro ecosistema muy diferente. Si bien hoy la mayor parte del oxígeno en la Tierra proviene de los mares, en aquel entonces provenía de los bosques, pantanos y praderas verdes, que cubrían más del 80% de la superficie. Donde hoy están los océanos había tierra. Había 5 continentes más: Oceana, Apalachia, Tirania, Penoscandia y Beringia. El continente de Oceana era prácticamente todo el área de lo que hoy es el Océano Pacífico y algunas partes de lo que hoy es el Océano Índico, incluyendo Australia. El Polo Sur y el Polo Norte se encontraban en diferentes lugares y a la inversa, lo que hace que la Tierra se veía al revés, sin océanos y al revés. Nuestro planeta resulta casi irreconocible. Esto es debido a que los polos se revirtieron posteriormente con el cataclismo. El Polo Norte estaba donde hoy se encuentra Australia, y el Polo Sur donde hoy se encuentra el norte de Estados Unidos y Canadá. Este es el motivo que muchos de nuestros científicos creen que hubo una glaciación en la Tierra hace 15.000 años, con indicio de glaciares polares en Estados Unidos, principalmente en Utah o Arizona. Pero solo están observando la posición antigua del Polo Sur, y lo que hoy es el Polo Sur, entonces se encontraría sin hielo, cubierto de verde, con muchos árboles y repleto de vida. Groenlandia tenía un gran lago o mar central, y también se encontraba libre de hielo, de donde proviene su nombre, Greenland o Tierra Verde. No hay registros de que la Tierra sufriera ninguna época glacial, ni tampoco que estaba formada por un único continente, como sostienen algunos científicos terrestres, en la tal conocida teoría de la Pangea. Aunque sí hay, y siempre ha habido, un movimiento de placas, y la clara evidencia de esto es, por ejemplo, la península de la India, chocando contra la placa de Eurasia y formando la cordillera del Himalaya. Pero en aquellos tiempos, la Tierra, al contener mucha menos cantidad de agua, era mucho más estable que hoy. Esta es la diferencia con los planetas acuáticos. Cuanta más cantidad de agua contiene un planeta, más inestable es su superficie, ya que el agua promueve el deslizamiento de las placas tectónicas. Por el contrario, los planetas con más cantidad de tierra tienen más actividad volcánica. Aquí hay que remarcar que muchos de los terremotos o seísmos que sufrimos hoy en día son, lamentablemente, provocados. Pero, aunque la Tierra tenía menos agua, sí había pequeños mares que propiciaban el movimiento tectónico de las placas, aunque en menor medida. La Tierra, como el resto de planetas, no tiene un núcleo interno compacto, sino que está llena de grandes cavidades o bóvedas, parecido a un queso de Gruyère. Algunas bóvedas son tan grandes como países en la superficie, provistas con su luz natural proveniente de fotoluminiscencia y de fuentes volcánicas. Incluso a algunos se les llama continentes internos, debido a su tamaño. En esa época, esas cavidades estaban habitadas por diferentes especies. La más avanzada eran los vulcanos, una raza intraterrena muy antigua y similar en apariencia a la raza liriana, pero también por diferentes razas reptiles más pequeñas, no más grandes que 1 metro.
y con sociedades primitivas. El resto eran principalmente diferentes especies de animales, algunas del tipo humanoide. La palabra Tierra no solo significa suelo, sino también tiene su similitud a Erra, el segundo planeta que orbita la estrella Taygeta. Erra es planeta gemelo de la Tierra, porque antes del cataclismo ambos planetas eran muy parecidos. Historia. En nuestra galaxia, la Federación de Planetas Unidos estaba dando sus frutos, y gracias a la unión y fuerza de sus miembros, se estaba poco a poco recuperando el equilibrio en muchos sistemas solares y planetas. En las Pléyades se empezaba a respirar un ambiente de paz, dando oportunidad a todos los inmigrantes de Lyra que se habían instalado en los diferentes sistemas solares del cúmulo a desarrollarse como razas independientes. Las civilizaciones empezaron a prosperar y para su mayor fortaleza, poco después, surgiría el Consejo de Alcione. Hoy, el consejo de todas las razas pleyadianas. Aún así, los miembros del Consejo de Orión no se rendían y continuaban su acalorada cacería. Poco tiempo después de la llegada de los primeros lirianos a la Tierra, llegaba en su persecución el primer grupo de reptiles, los Usungal. El objetivo era encontrar y dar caza a los lirianos. Los reptiles se instalaron en el continente de Apalachia, creando allí su primera base o colonia en la Tierra. Pero no solo se instalaron en la Tierra, sino también en otros planetas del Sistema Solar, incluyendo algunas islas de Tiamat y Marte, a pesar de que en este último ya había allí una colonia de mantis separatistas del Consejo de Ohalú. No dándose por satisfechos, intentaron colonizar las lunas de Júpiter, pero se encontraron con una sorpresa: los Caristus, que les frenaron el paso y no les quedó más remedio que recular. Desde su llegada a la Tierra, los reptiles atacaron a la población liriana, hasta tal punto que hubo un momento en que la especie quedó tan reducida que solo quedaron 8 mujeres. Pero no fueron los únicos reptiles que vinieron. Después, llegaron más, muchos años después, estimados unos 20.000 años atrás. Llegó una segunda oleada de reptiles, entre ellos dracos y alfa-dracos. Los reptiles fueron creando colonias en la Tierra y expandiéndose por la superficie, hasta llegar a formar una civilización planetaria entera, la Atlántida. Una civilización que contaba con grandes ciudades en muchas zonas del planeta, puertos espaciales y extensas minas donde los lirianos eran usados como esclavos, forzados a extraer minerales y oro. Aunque las diferentes razas auroides estaban al mando, en los asentamientos había otras razas o colonias bajo el permiso y cooperación del gobierno de la Atlántida, haciendo de la Atlántida una civilización de muchas razas y multicultural. En aquel transcurso de tiempo, algunos lirianos habían podido escapar de la opresión de los reptiles y habían huido al continente de Oceana. Poco después, llegaron allí también algunas razas lirianas provenientes del cúmulo de las Pléyades, con el principal objetivo de ayudar. La colonia o base de Oceana se fue extendiendo, formando toda una civilización, Lemuria, una civilización compuesta por lirianos separatistas de la Atlántida y con intención de convertirse en resistencia, hacer frente a la tiranía de los reptiles y liberar a los esclavos. Su sociedad era holística escalonada matriarcal, como es común en las razas lirianas, y con influencia de otras razas pleyadianas, como la solatiana, la taygetiana y más tarde también la raza Engan, todas las presentes allí. La ciudad capital era Mu. El desarrollo rápido de Lemuria y la alta tecnología que llegaron a disponer los lemurianos los llevó a convertirse en rivales importantes para la hegemonía de la Atlántida. Ahora, hace aproximadamente unos 15.000 años atrás, la Atlántida se encontraba en pleno esplendor, floreciendo por todo el planeta y convirtiéndose en una civilización de gran influencia planetaria. En ese momento, la Atlántida y Lemuria se convirtieron en los dos grandes, Oeste y Occidente, y claramente en eterna lucha. Atlántida, Lemuria y Tartaria, Caristus y Mantis.
Durante la gran expansión, la raza liriana llegó a la constelación de M45, las Pléyades, y se estableció en varios de sus sistemas solares y planetas. No queda claro en cuántos, pero es seguro que llegaron a los actualmente habitados. Algunos serían la raza Engan, en la estrella Electra, los solatianos en la estrella Pleione, los Elohim, o también conocidos como los Homo capensis, en la estrella Asterope, los Iadeanos en la estrella Merope, los Taygetianos en la estrella Taygeta, los Molusk en la estrella Atlas y los Mayas en la estrella Maya. Hoy, todos los emigrantes de Lyra que llegaron a M45 presentan rasgos físicos que difieren fuertemente entre razas, dando como resultado la variedad de razas lirianas que habitan hoy en día las Pléyades. Esto es debido a que en el transcurso de varios cientos de miles de años se ha alterado o cambiado el ADN según las experiencias personales, colectivas y culturales de cada comunidad, siendo que todas las razas lirianas, aunque sean básicamente la misma, sufran alteraciones que determinarán el curso de una nueva especie. Esto al final ocasionará que las apariencias físicas también acaben siendo modificadas con el paso del tiempo. Por otro lado, volviendo a los reptiles, cuando llegaron a este sistema solar, los primeros fueron de la raza Usungal, y se sabe que pusieron bases en el planeta Marte. Se desconoce con precisión si en un inicio pactaron su entrada al planeta con las mantis separatistas del Consejo de Ohalú, que tenían su colonia allí en ese momento, o simplemente las desplazaron. En Júpiter se encontraron con los Caristus, que son una raza muy positiva y poderosa, y al encontrarse en la sexta densidad, estaban simplemente fuera de su alcance. Esto es el motivo por qué el Cabal a día de hoy usa el planeta Saturno e ignora Júpiter, el planeta más grande e impresionante del sistema solar, claramente porque no es de ellos. Respecto al momento que llegaron a la Tierra persiguiendo a los lirianos, y que casi exterminan a las mujeres lirianas, aún se puede apreciar esto hoy en día, porque en todos los humanos, en el ADN mitocondrial, que solo proviene de la madre, se pueden ver solo 8 ancestros. La cantidad de hombres que quedaron no se puede calcular de forma precisa, debido a que el ADN del padre se encuentra en el ADN nuclear, y este contiene ADN de la madre. Esto no quiere decir que quedaran solo 8 mujeres, pero sí solo 8 mujeres pudieron tener descendencia. Puede ser que sobrevivieran más, pero en el caso de que lo hicieran por algún motivo, no se pudieron reproducir, y no quedó constancia en los registros. Después de la primera oleada, llegaron más reptiles, entre ellos los Draco y los Alfa Dracos. Estos últimos son los que han dado pie a que en nuestra historia los dragones estén muy presentes en mitos y leyendas, por todo el mundo. Aunque los Alfa Dracos estuvieron presentes en la sociedad reptil, estos no estaban bajo el mando de la Atlántida, sino que solo interactuaban con los otros reptiles, según sus intereses, manteniendo una sociedad muy cerrada entre su propia raza. Aunque en esa época los Alfa Dracos eran negativos, hoy en día son mayormente positivos. Es muy raro encontrar ya Alfa Dracos regresivos. Después de esta segunda oleada, fue entonces cuando se empezó a expandir la sociedad reptil en la Tierra. La Atlántida no fue un continente, ni únicamente una ciudad. Era una sociedad, una cultura, y el nombre de una ciudad capital de esa civilización, una gran sociedad planetaria, con influencia por todas partes, con capacidad aérea. Del otro lado del planeta estaba Lemuria, o Mu, que no es un continente. Lemuria era la civilización, y Mu, la ciudad capital que se encontraba en el hoy desaparecido continente de Oceana, ahora Oceanía. A diferencia de las ciudades atlantes que eran multirrazas, las ciudades lemurianas estaban más adaptadas exclusivamente a la raza liriana. Aunque la mayoría de los restos se encuentran debajo de las aguas del Océano Pacífico, todavía queda influencia lemuriana en Japón, Perú, Ecuador y Chile, pero es mayormente cultural. Significado de monumentos. Regresemos al mapa antiguo de la Tierra. Los círculos en azul representan los asentamientos más importantes de la civilización de la Atlántida.
y los círculos verdes, los asentamientos más importantes de la civilización de Lemuria, en lo que hoy sería el Triángulo de las Bermudas. Antes continente de Apalachia, estaba situada la ciudad capital de la Atlántida, que llevaba el mismo nombre. Otra de las ciudades más importantes la encontramos en lo que hoy sería el área del Medio Oriente, parte del norte de Irak y Turquía. Pero también había una de las ciudades más grandes y que todavía se encuentran sus restos. Era parte de lo que hoy se conoce como el Ojo del Sáhara, en Mauritania. La ciudad se encontraba a los bordes de un gran lago y tenía una apariencia muy similar a esta imagen. Pero estas no eran las únicas. Se encontraban ciudades también por donde hoy es el Mediterráneo y gran parte del continente americano, sobre todo en el centro y sur, como Machu Picchu, Tiahuanaco, Tikal, Chichén Itzá y muchas más, todas parte de la civilización atlante. Aunque hoy en día tienen una apariencia antigua, estaban equipadas de alta tecnología, y después de tantos años, el problema es que otras civilizaciones posteriores a la Atlántida se asentaron ahí, alterando las construcciones originales. Aún así, la piedra usada en esos lugares es de más duración y más resistencia que el hormigón. Por eso, todo aparece como de piedra, y eso parecería algo primitivo, pero es todo lo contrario, porque mucha de la piedra que encontramos aún hoy en día en cualquier lugar, como Tiahuanaco o Giza, entre otros, es de una pureza muy especial, porque es piedra que antes era líquida, y fueron formadas ahí. Pero no todo, no todas, porque muchas veces sí es de cantera, pero cortada con máquinas de sonido comprimido, posteriormente levitadas con antigravedad o con sonido. El corte con sonido comprimido supera el corte de láser, porque no genera tanto calor. Una de las minas de oro más importantes en aquella época se encontraba en el sur de África, y era uno de los lugares en donde se usaban a los lidianos como esclavos, para la extracción de oro. Este dato aparece presente en las tablillas sumerias. El oro es muy valioso y es utilizado por muchas razas en la galaxia. Tiene muchos usos, pero principalmente se funde de manera cristalina, en gravedad cero, para formar cables de transmisión eléctrica con propiedades superconductoras a temperatura ambiente. Se usa para la tecnología, para las naves espaciales, vehículos y ordenadores avanzados. Se puede mirar en el espacio extrayéndolo de asteroides y lunas no habitadas, pero es raro y escaso. Hoy en día todavía hay muchas operaciones de minería por todo el cuadrante galáctico, de varias razas, casi todas. La civilización atlante también contaba con varios aeropuertos o puertos espaciales. Uno de los principales se encontraba en la hoy conocida Nazca. Las figuras no son dibujos de animales, son mapas estelares. Están diseñados para ser vistas desde arriba. Cada animal representa una constelación y están puestos ahí para guiar a las naves entrando en el planeta. Por ejemplo, esta figura. La cola representa un portal. Si contamos los dedos, son 15 estrellas. Representa la constelación del Chango. En esta de arriba, la figura no representa un colibrí, sino una paloma. El pico alargado indica dirección o vector de movimiento o aproximación. Si contamos las plumas, tiene 11 plumas. Representa la constelación de Columbia. Esta figura, arriba, no es un pájaro, representa un águila. Si nos fijamos en los dedos, tiene 9 dedos. Representa la constelación de Áquila. Esta figura, por ejemplo, arriba, representa la nebulosa del Búho, aquí conocida también como Messier 97, ubicada en la constelación de la Osa Mayor. La cara no representa el rostro de una persona o ser, sino los dos portales de la nebulosa del Búho. Cada figura tiene diferentes características, haciendo referencia a diferentes constelaciones.
muchas de esas características están en los dedos o patas, que no son iguales. Las figuras son un código estelar muy antiguo, aún usado hoy en día, y tiene el objetivo de facilitar la comunicación entre razas diferentes. Recordad que la civilización atlante era multirrazas. Los animales son rutas de tráfico de naves entre dichas constelaciones. Las líneas que conectan a los animales son vectores o rutas en el espacio. Las líneas tienen una relación matemática entre los dibujos. Es lenguaje matemático que toda raza entiende, pero es matemática base 12, lo que complica el entendimiento para los humanos. Las líneas largas que cruzan entre las figuras están entrelazadas con ángulos específicos y denotan información de aproximación, como una altura, zonas de aparcamiento para las naves y de distancia a otras bases estelares en la Tierra, como la base estelar de Giza. Geométricamente, Nazca apunta a Giza. Las líneas gruesas y largas son las zonas de aparcamiento, indicando las naves según tamaño o masa, o por uso de la nave, como naves de carga en una zona, naves de trabajo en otra, privadas en un lado y militares por otro lado. Los detalles del punto exacto donde debe estacionar cada nave no están ahí, debido a que se les daba por guiado a través de ordenadores desde la base subterránea. No se usaban torres de control, porque no es necesario estar ahí en un edificio. Eso es interpretación humana que dicta o indica el nivel de tecnología. Los controladores estaban bajo tierra, como hoy en día, y todo se maneja a través de un holograma ultra detallado. Un cuarto lleno de ordenadores colocados en semicírculos alrededor de un enorme holograma. El tamaño del holograma varía según sea la región, base o de todo el planeta. Consuma voluntad. El tamaño del holograma varía según sea de la región, base o de todo el planeta. Con zoom a voluntad. Entonces, aparece cada nave ahí en aproximación o aterrizada, con letras pequeñas indicando cuál es o sus datos de velocidad, vector, altura, ritmo de ascensión y otros datos. Se les puede dirigir desde ahí, indicarles qué cambios deben hacer y hacia qué punto exacto deben dirigirse. Hoy todavía están los restos debajo de tierra. Es decir, que todas esas líneas y dibujos son información, son guías de maniobras, de posición, coordenadas, vectores de movimiento y zonas de aparcamiento para naves estelares grandes y pequeñas, como serían hoy los corredores de tráfico aéreo para nuestros aviones, y las indicaciones que deben seguir nuestros pilotos en las pistas de los aeropuertos. Todo estaba diseñado para ser visto desde arriba. Las líneas y las figuras fueron hechas con impresión del rayo tractor de las naves, la misma tecnología usada para los círculos de las cosechas. Otro de los puntos espaciales más importantes de la civilización de la Atlántida se encontraba al oeste de Giza, lleno de figuras de animales exactamente como las de Nazca. También había una gran ciudad subterránea que soportaba esta base estelar, Undum. Hoy todavía están presentes ahí, tanto la base como las figuras, aunque enterradas debajo de las arenas del desierto. Recuerda que tú eres grande. No vengo a decirte lo grande que soy yo. Lo que hago aquí es enseñarte por qué tú eres grande. Gracias por estar ahí.